también llamada plasmalema, delimita el desarrollo de la célula y controla su contenido químico. Es decir, la célula está rodeada por una membrana que representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. A través de ella se transmiten mensajes que permiten a las células realizar numerosas funciones. Algunas de sus funciones son regular el paso de sustancias hacia el interior de la célula y viceversa. Es una estructura continua que rodea a la célula. Aísla y protege a la célula del ambiente externo. Sus componentes son 55% proteínas. Las proteínas transportan materiales hacia el interior y el exterior de las células. Otros sirven como receptores y enzimas. Las proteínas de membrana se clasifican en periférica. Son las que se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana o proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. Y las integrales están íntimamente unidas a los lípidos y suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces. El 25% son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son principales componentes estructurales de la membrana plasmática. El 13% es el colesterol. Contribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. Otros lípidos 4% y el 3% hidratos de carbono. Los grupos de carbohidratos están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a proteínas. El glucálix. El glucálix es una estructura compleja rica en proteoglicanos y glucoproteínas que recubre el endotelio vascular, el endocardio y los vasos linfáticos. El glucálix está formado por componentes del plasma relacionados entre sí, de una manera directa o a través de proteoglicanos y glucosaminoglicanos. La eliminación enzimática de cualquiera de sus constituyentes afecta drásticamente las propiedades del glucálix, por lo que es de gran importancia considerar la interacción sinérgica de todos sus componentes. Cuando existe degradación de glucálix, se altera la permeabilidad endotelial y el flujo sanguíneo microcirculatorio. Es un determinante importante de la permeabilidad vascular. Es capaz de limitar el acceso de ciertas moléculas de la membrana celular endotelial, como se ha demostrado en las pequeñas arterias mesentéricas de rata con el uso de extranos marcado con fluorescencia de varios pesos moleculares, mostrando el aumento de permeabilidad de las moléculas más pequeñas. El glucálix media transportes enzimáticos y funciona como barrera permeable. Proteínas de transporte. Son proteínas ubicadas en las membranas celulares y conforman una red intrincada de canales, bombas y sistemas transmembranosos que transfieren nutrientes, fármacos, productos del metabolismo, sustancias tóxicas, macromoléculas, moléculas de señales, electrones y muchos otros componentes celulares, determinando con su funcionamiento las composiciones moleculares y el estado enérgico de las células. Hay proteínas transportadoras de influjo, es decir, de entrada del componente al interior de la célula, y de flujo, que expulsan al interior moléculas desde el interior de la célula. Hay transporte pasivo y transporte activo, que necesita de acompletamiento de un sistema que aporta energía en forma de ATP. Polimorfismos genéticos que forman alterar la estructura de las proteínas transportadas y alterar su actividad. Proteínas de canales. Estas se encierran en toda la célula y le ayudan a mantener la homeostasis o el equilibrio. Esta es una proteína integral. Su estructura es como si fuera un círculo partido a la mitad para que pueda pasar a través de ella. Por ejemplo, si necesitas un ion de sodio que está fuera de la célula para realizar un proceso importante, lo que hacen las proteínas de canal es que permiten estos iones extracelulares entren en la célula. Estas proteínas de canal permiten que nuestros cuerpos absorban diferentes materiales del ambiente exterior hacia nuestras células, pero también pueden hacer lo contrario, es decir, expulsar elementos que ya no necesitan. Estas proteínas no necesitan energía y pasarán con el gradiente de concentración, es decir, de poco a mucho. La señalización celular. Este es el proceso por el cual las células reciben, procesan y transmiten los estímulos extracelulares para regular sus propias respuestas fisiológicas. Los procesos de señalización a menudo participan de la regulación de la expresión de genes, exocitosis, la endocitosis, la diferenciación, el crecimiento y la muerte celular, la reorganización del citoesqueleto, el movimiento, la contracción y o relajación celular. Las vías de transducción de señales son mecanismos mediante los cuales las células responden al ambiente externo. Estas se inducen por moléculas de señalización externas, también conocidas como mensajeros primarios o ligandos, que pueden ser solubles, también pueden ser insolubles y estar adheridos a las membranas celulares o localizadas en la matriz extracelular. Las moléculas de señalización en los sistemas sensoriales suelen ser de origen exógeno.
La mayor parte de los procesos de señalización son iniciados por la unión de mensajeros primarios a receptores específicos, los cuales se encuentran en un estado inactivo en la ausencia de ligandos. Las señales que se originan desde los receptores son transmitidas a moléculas diana dentro de la célula por el sistema de segundos mensajeros. Los receptores en general se clasifican en tres grupos, los cuales se describen en secciones previas y capítulos posteriores. Por ejemplo, las proteínas de canal, receptores intracelulares y receptores de la superficie celular. Moléculas de señalamiento. La mayoría de las moléculas que participan en la señalización celular son sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento que se unen a proteínas específicas llamadas receptores o moléculas de señalización sobre la célula o dentro de ella. Las células que tienen moléculas de señalización celular anormales a veces se vuelven células cancerosas. ¿Qué son las moléculas de señalamiento? Son moléculas que se unen a receptores extracelulares o intracelulares para inducir una respuesta celular específica. Receptores de superficie celular. Los receptores en general son estructuras que atraviesan la membrana plasmática de la célula. Van a tener una parte hacia el interior de la célula llamada extracelular, otra que atraviesa la membrana la cual es hidrofóbica, y van a tener otra parte hacia el exterior de la célula llamada intracelular, que es la que transmite la señal. Existen muchos tipos de receptores. Uno de ellos son los canales iónicos activados por ligando, que son canales de iones que abren en respuesta a la unión de un ligando. Los receptores tirosina quinasa están ligados a enzimas y se encuentran principalmente en los seres humanos. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfato a una proteína o molécula diana, y un receptor de tirosina quinasa transfiere grupos fosfato específicamente al aminoácido tirosina, y estas funcionan cuando las moléculas señalizadoras se unen primero a los dominios extracelulares de dos receptores tirosina quinasa vecinos. Los dos receptores se unen o dimerizan. Entonces los receptores pegan fosfatos a sus tirosinas en los dominios intracelulares de cada uno de ellos. Los siguientes son las proteínas G, que son una familia proteica cuya función principal es llevar una señal desde un receptor en la membrana celular hasta una o varias proteínas diana. Las proteínas G son muy importantes en la transducción de señales. Son la tercera familia más grande de proteínas en las células eucariotas y se han descrito centenares de ellas. Intervienen en la transducción de señales muy diversas. Es por eso que hay tantos tipos diferentes de esas proteínas. Pueden intervenir en la señalización de la activación o silenciamiento de la traducción del ADN. En conclusión, la membrana celular se encarga principalmente de supervisar el paso de nutrientes y proteínas desde un medio externo a un medio interno, o viceversa, dependiendo de qué tipo de nutrientes sean, es decir, se encarga de decidir si entran o no, para satisfacer las funciones vitales de la célula.